Sí, tengo una duda, maestro. ¿Perdón? Las tareas que hemos enviado al correo, bueno, nos las ha regresado con algún comentario. No sé si ahí mismo va incluida alguna calificación o tenemos que atender los comentarios como para a lo mejor reenviarla o solamente los atendemos y ya no se reenvía nuevamente. Bueno, eh, si yo les llego a realizar alguna observación, tendrán que corregir, a excepción de que si no va ningún correo con ninguna observación, quiere decir que no hay ningún problema. Hasta el momento, solamente se han hecho observaciones en lo que va a ser la temática del ensayo. ¿Sí? Entonces, el ensayo, recuerden, tiene que llevar una tesis, una antítesis, y hoy vamos a ver lo de la hipótesis que vamos a manejar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a abordar al final. ¿Ok? Lo demás son productos de evaluación continua. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver correcciones en cuestión de ensayo que va a abarcar para las dos materias, que va a ser fundamentos y epistemología. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. A ver, quiero que empiecen a dilucidar qué entienden, qué se imaginan, a qué les suena. ¿Qué entienden por diferenciación progresiva? ¿No? ¿Nadie? Si se encuentran un libro con este título, ¿qué sería lo primero que harían? Aparte de desecharlo porque el título como que no les suena atractivo. A ver, ¿qué significado tiene para ustedes diferenciación progresiva y reconciliación integradora? Recuerden, tienen que hacer uso de la hermenéutica. Ya saben qué es la hermenéutica, ¿verdad? Ya lo hemos visto. A ver, para empezar, traducción del término hermenéutica. Es el arte de interpretar. Exactamente. Muy bien, Alejandra. Entonces, ahora vamos a interpretar. Está súper sencillo. Vamos a empezar. Diferenciación. ¿A qué se refiere el término diferenciación? Sin miedo. Solamente no se equivoca el que no inicia un proceso cognitivo. Y recuerden que la duda siempre tiene que ser una duda cognitiva. ¿Es la diferencia que hay entre dos cosas? Exactamente. Diferenciación quiere decir que vamos a hablar de una selección discriminatoria. Elijo uno porque me es más funcional a comparación de otro. Entonces vamos a buscar las diferencias cuantitativas o cualitativas que para nosotros son funcionales. Ahora, este proceso de diferenciación va a ser progresivo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser paulatina, dependiendo de las necesidades cognitivas que se tengan. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me funciona la libreta de cuadro, la ocupo.
Pero si mis chicos ya saben escribir, ocupo una de raya, o puedo ocupar una de dibujo. Entonces es una diferenciación progresiva. Si ya las sopitas ya no me sirven, pues empiezo a ocupar otro material. Entonces vamos a ir haciendo esa diferenciación progresiva incluso en nuestra vida cotidiana. Si un suéter ya perdió su color, ya está todo holgado, pues obviamente lo voy a cambiar por otro de aparador que me gustó. Entonces es una diferenciación progresiva. Y entonces nos enfrentamos a la reconciliación integradora. A ver, el término reconciliación, ¿qué significa? ¿O qué significado tiene para ustedes? Como unir, juntar. Si antes nos está hablando de una diferenciación, de un proceso de construcción, de establecer similitudes y demás, entonces aquí vamos a construir a partir de lo investigado un nuevo conocimiento, algo nuevo que podamos aprender, no sé, algo así. Ok. ¿Alguien más? Ahí, maestro, buenos días. Buenos días. También podría ser, bueno, ya como dice la compañera, y con lo que usted nos comentaba de que vamos a reconocer lo que nos va sirviendo en el proceso, lo que vamos necesitando, la reconciliación integradora podría ser la unión de eso, ahora sí que de esos elementos que vamos necesitando para ir ya dándoles un uso, ¿no? Conforme las necesidades que vayamos teniendo. Está muy bien, Tania, gracias. Gracias, maestro. Exactamente. Quiere decir que la reconciliación integradora es la unificación de aquello que teníamos con aquello que estamos adquiriendo de forma novedosa. Sí, puede ser en el aspecto cognitivo o puede ser en el aspecto de la vida cotidiana. ¿Sí? Ah, es que yo sabía hacer pasteles y hace mucho que ya no hago. Voy a intentar a ver si me sale. Entonces, ahora lo voy a experimentar con otro tipo de pastel. Entonces, es traer al pensamiento abstracto aquellos subsumidores. Sí recuerdan lo que es un subsumidor, ¿verdad? ¿No? ¿Ya se les olvidó? ¿Qué es un subsumidor? Las ideas. Exactamente, ideas concebidas con anterioridad. Entonces es la relación de lo que aprendí en la primaria con los conceptos nuevos que tengo a lo mejor en la secundaria. Entonces eso es la reconciliación integradora. ¿Ok? Y esta temática también la maneja Ausubel. ¿Sí? Entonces yo les comentaba con anticipación que a veces encasillamos a los autores y pensamos, es que Ausubel solamente dijo que el aprendizaje tenía que ser significativo. Pero eso no fue toda la teoría de Ausubel. Entonces, podemos ver que en la teoría de Ausubel lo fundamental es el aprendizaje significativo. Es el fin último. Es a la conclusión a la que llegó. Pero dice, no podemos llegar de manera ipso facto al aprendizaje significativo. Hay un proceso. Y este proceso se va a lograr a través de la diferenciación progresiva de conceptos, que surge a partir de la presentación del material. Cuando ustedes presentan un material, el alumno se va a dar una idea, va a concebir una idea. Y no hablamos de una idea universal, hablamos de ideas particulares. Maestra, es que para mí parece una dona. No, y todos empiezan a reír. Ay, no, ¿cómo es una dona? Parece una rueda. Entonces, de ese momento empieza la concepción de una idea a través de una diferenciación progresiva. Recuerden que cada quien va a tener una conceptualización de acuerdo al entorno
sociocultural y cognitivo en el que se encuentra. ¿Sí? Para un niño es una llanta, pues a lo mejor su papá es mecánico o talachero. Entonces, desde ese momento que se concibe una idea, hay una diferenciación progresiva, de acuerdo a las concepciones anteriores. Y entonces se va a promover la construcción e interrelación de nuevas ideas. No, a ver, Juanito, no es una dona. En este momento no estamos hablando de pan. Ah, entonces el niño comprende que se está enfrentando a una situación nueva. Pero sí se parece a una dona, ¿verdad, maestra? Sí, sí se parece a una dona. ¿Sí? Porque él entonces, a partir del desarrollo de estas secuencias de aprendizaje, empieza la construcción cognitiva, porque empieza a enfrentarse a dos realidades, la que él había concebido y la que está por concebir. Y obviamente esta diferenciación progresiva, como dice, se va a dar de manera paulatina. Y entonces, posteriormente, tú podrás hacer uso de ella con el niño. A ver, Juanito, ¿recuerdas cuando vimos la temática tal que tú dijiste que era una dona? Ah, sí, maestra. Ah, eso es, a ver, ¿te acuerdas del tema? Sí. Entonces, el niño va a empezar esa diferenciación, pero también va a iniciar la construcción de un nuevo conocimiento. Por eso les digo, no hay errores. Hay diferenciación progresiva en cuanto a construcción de conceptos. Y entonces la diferenciación progresiva y la reconciliación son fundamentos para la teoría del aprendizaje significativo. Y como se ha venido planteando, nos dice, en el aprendizaje significativo se relaciona la información nueva con los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva de la persona. Y para que esto se dé, son importantes los conceptos inclusores. Estos conceptos, obviamente, son aquellos que vamos a manejar como anclajes. ¿Sí? Ya que Ausubel decía que permiten la asimilación de nueva información a partir de la existente. Obviamente, estos conceptos inclusores tienen que ser transversales para que haya esa correlación de diferenciación y reconciliación. Si nosotros no manejamos conceptos inclusores transversales, entonces vamos a abordar temáticas diferentes y no va a haber esa reconciliación integradora. ¿Alguna duda hasta aquí o pregunta? ¿No, verdad? Okay. Vamos a hacer un hincapié. El inclusor. Ausubel lo maneja o lo concibe como un prerequisito que se activa en la estructura cognitiva del aprendiz. Entonces, cuando hablamos de conceptos inclusores, es la idea anterior que tiene el niño con la nueva que va a concebir. Por eso dice, no podemos hablarle al niño de lo que es el teorema de Pitágoras, donde tiene que manejar catetos para sacar la hipotenusa, si antes no tiene el concepto definido de lo que es un triángulo, o de lo que es un ángulo, y cuánto mide un ángulo. Entonces, por lo tanto, el inclusor tendrá que ser la concepción de los triángulos y de los ángulos, como prerequisito para que pueda llegar a la estructura cognitiva del teorema de Pitágoras.
Entonces, todo aquello que el niño deba saber para obtener un nuevo conocimiento se llama concepto inclusor y él lo define como un prerequisito. No podemos hablarle a un niño de algo que no tiene todavía idea de ello. Y llegamos a otro término, que son los componentes críticos, que dice que son los atributos definitorios y sus relaciones. ¿Qué es un componente crítico? Conceptos y relaciones de cambio, que van a llevar al niño a iniciar ese proceso cognitivo de razonamiento. A ver, ¿qué tiene que ver el teorema de Pitágoras con un triángulo y con un ángulo? Entonces, es esa duda cognitiva el componente crítico. Cuando nosotros hacemos que el niño se cuestione y busque sus propias respuestas, en ese momento estamos logrando un componente crítico. Ya no solamente son los materiales concretos, sino ya estamos dando inicio a un proceso cognitivo. Y entonces, ya teniendo el concepto de inclusor, podemos definir que el concepto inclusor funciona en el aprendizaje como facilitadores de la conexión de los conceptos previos con los nuevos. Entonces, esta conexión ya nos da paso a lo que hemos definido como reconciliación. Los usé en un momento, me fueron útiles, pero los tengo que traer nuevamente, porque de lo contrario no voy a fortalecer el nuevo concepto. Y empieza una reconciliación con lo aprendido anteriormente con lo nuevo. Y entonces, por eso nos dice, la transformación de los inclusores que tiene lugar en el aprendizaje es lo que Ausubel denomina diferenciación progresiva y constituye la base de su teoría de la asimilación. Cuando ya hay esta diferenciación progresiva, iniciamos el proceso de reconciliación y entonces el niño ya puede tener una asimilación del nuevo contenido educativo. ¿Sí se va entendiendo la dualidad y la transversalidad de estos dos conceptos? ¿O ya se me perdieron en la duda razonable? A ver. A ver, esas dudas, expláyenlas. Profe, Sí, adelante. cuando usted preguntó qué es la diferenciación progresiva, Sí, bueno, la busqué porque no sabía. Entonces encontré que es cuando la información nueva es incluida dentro de un nuevo concepto. sí, Así está en Google. ajá. Y después dijo que la reconciliación integradora es la relación con conceptos nuevos. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, pero son dos procesos ¿Sí diferentes. es lo mismo? No es lo mismo. Son dos términos Ok, diferentes. a ver. No es lo mismo diferenciar que reconciliar. Cuando yo empiezo a darle al niño nuevos conceptos, él va a discriminar. Cuando él empieza a discriminar entre lo que se relaciona y no tiene funcionalidad, entonces hablamos de una diferenciación. ¿Sí? No es lo mismo el pastel de chocolate que el de fresa. Pero el gansito sabe a chocolate, no sabe a fresa. Entonces, si voy a comer pastel de chocolate, puedo comprarme un gansito.
Entonces, ahí hay una diferenciación progresiva entre el pastel de chocolate y el de fresa. Ahora, la reconciliación integradora quiere decir que no necesariamente tengo que ir a la pastelería por un pastel de chocolate si puedo comprar un gansito. Ahí ya hay ¿una qué? Si ya empecé con la diferenciación progresiva. Entonces, hay una reconciliación, porque hay un nuevo concepto. ¿Se entiende? ¿O no? Queda igual. No. Bueno, ver. entonces, a ver si comprendí. La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora es la relación con conceptos nuevos, pero el proceso de adquirirlos es diferente. Una es como conocimientos anteriores y la otra es cuando ya conoces los nuevos, desechar los viejos. Exactamente. Pero Okay. cuando tú llegas a tener un conocimiento nuevo, tienes que buscar conceptos que ya habías concebido, como lo mencionaba. Cuando tú vas a abordar el teorema de Pitágoras, tendrás que sondear si el niño en verdad comprendió lo de los triángulos y los ángulos. Y los ángulos. Entonces, cuando el niño, tú ya te diste cuenta que el niño sí tiene presente esos conocimientos, entonces viene lo que es la reconciliación integradora. ¿Sí? Entonces, Okay. lo primero que tuvo que hacer el niño es una diferenciación. A ver, no es lo mismo un triángulo que un cuadrado. No es lo mismo un área que un perímetro. A ver, ¿sí? Dime. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la diferenciación progresiva primero. El niño va a diferenciar teorema de Pitágoras y tú dices, dibuja un triángulo. Ah, en ese momento, ¿qué hace el niño? Descarta el círculo, descarta el rombo, descarta el trapecio, porque tú le estás presentando la figura de un triángulo. Entonces hablamos de una, ahí, discriminación. Y dice, ah, yo sé lo que es un triángulo, pero no sé lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces ahí va a venir la reconciliación. Vamos a unir un concepto que tenía con algo nuevo. ¿Sí? ¿O quedaste peor? No sé, ya quedó claro, profe. A Gracias. ver, ahora Es- explícanos, Karina. Pues sí, es Ilústranos. los dos, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora es la relación que hay con conceptos nuevos. Ahora, danos Pero un la ejemplo, Karina. diferenciación es cuando tú, por ejemplo, ayer en el consejo técnico, un maestro nos dio unos problemas matemáticos para lo del sentido numérico. Entonces, muchos de nosotros, como dice usted, ya sabíamos el perímetro y ya sabíamos el área y ya sabíamos las figuras, ya sabíamos qué tipo de figuras eran, a qué grupos pertenecían, etcétera, ¿no? Pero ya cuando él le dio solución al triángulo, ya se hizo la integración de todos esos conocimientos que ya teníamos previos para poder resolver el problema. Entonces, ya, creo que esa es la idea. Exactamente. Ese ejemplo fusiona las dos términos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí, Tania? ajá, bueno, creo que ya quedó claro. Entonces podríamos decir que la diferenciación progresiva sería como, o sea, estos dos términos van como en un proceso unidos. La diferenciación progresiva sería el paso 1, por decirlo así, Así donde es. el niño reconoce, por ejemplo, lo que nos comentaba usted, ¿no? Que se ocupa de lo que ya él tiene, ocupo esto. Y ya la reconciliación integradora sería ya un proceso en donde él avanza y une a lo que ya tiene, sería como un paso 2. Sería Así como es. paso 1 la diferenciación y paso 2 ya la reconciliación integradora. Así es, exactamente. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces el resultado de esta reconciliación, como ya bien lo mencionaron ustedes,
es cuando los conceptos llegan a adquirir un nuevo significado, una nueva información. La nueva información es adquirida y ya podemos hablar de una asimilación. Entonces, la información nueva y los elementos existentes en la estructura cognitiva nos dan un nuevo conocimiento. Y cuando hay esa asimilación, entonces ya podemos hablar de un aprendizaje significativo. No podemos llegar a ese aprendizaje significativo si para el alumno no ha habido esa asimilación. Es como, por ejemplo, cuando les preguntan, ¿tienen dudas? No. Y dicen ustedes, de manera deductiva, me están mintiendo. ¿Sí? Una de dos, o le entendieron, o están justificando porque ya no quieren y ya se aburrieron. Y solamente ustedes saben cuando el alumno dice que no tiene duda. Entonces, si preguntan, ¿tienen dudas? Y oyen un coro que dice, no. A ver, pasen al frente. Bueno, sí tengo dudas. Entonces quiere decir que ahí no ha habido asimilación. Y si no ha habido asimilación fue porque a lo mejor no se dio la discriminación o la selección y mucho menos se dio la reconciliación progresiva. Entonces, si no hay una discriminación de conceptos, no puede haber una reconciliación. Y eso lo podemos ver desde primaria, preescolar. Si el niño todavía no sabe distinguir entre la M y la S, obviamente no va a saber escribir mamá. Lo podrá decir, pero no escribir. Entonces quiere decir que ahí no hay una diferenciación. Y por lo tanto el escribir mamá, pues no es un concepto o un aprendizaje significativo. Y entonces podemos ver que se produce la diferenciación progresiva cuando la información nueva es incluida dentro de un nuevo concepto. ¿Ok? Dice, la diferenciación progresiva se produce mediante la subordinación de conceptos y proposiciones ante uno nuevo. Por ejemplo, estructurando el concepto de número natural al resolver situaciones con sus divisores. Aparecen otros nuevos conceptos como números primos, números compuestos, números cuasi primos, etcétera. Todo esto que ustedes, obviamente, en su proceso cognitivo lo dominan, ¿no? Y entonces estos nuevos significados que se aprenden adquieren la diferenciación progresiva. El niño sabe que hay números, pero cuando ustedes empiezan a abordar la temática de los números naturales, entonces ya nomás son puros números. Y entonces si hay números primos, hay números que ni siquiera son de la familia. ¿O por qué se llaman números primos? Entonces es ahí donde tiene que venir el proceso de diferenciación. Porque si tú le dices a un niño, un número primo, como mi primo, entonces de la familia. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de acuerdo a su contexto. Esa es la diferenciación progresiva. Y a ti te tocará hacer la reconciliación. Sí, pero no estamos hablando de esos primos. Se llama número primo y le empiezas a mencionar las características. Entonces podemos decir que, y el niño empieza a darte tu versión. Entonces quiere decir que ya va ahí una diferenciación para que se dé una reconciliación. Ok, a ver. Ilústrenme con su sabiduría. ¿Cuáles son los números primos? Los números que son divisibles entre 1 y por sí mismos. ¿Y cuál es la diferencia entre un número primo y un número compuesto? A ver, ¿quién me ilustra? Eso sí no sé. Bueno, eso lo dejamos para los docentes. Nosotros nos encargamos ahorita más de estudiar, ¿ok? A ver.
Los demás, ¿qué es un número compuesto? ¿Y cuál es la diferenciación entre un número compuesto y un número primo? ¿No? ¿Se vale si lo busqué? Se vale. Dices, el número compuesto es cualquier número no primo del número 1. Es decir, tiene uno más divisores distintos a 1 y a sí mismo. Ejemplos, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12. Los números pares creo que son. Ah, no, porque está el 21. Son los números no primos. Conclusión. Ok, a ver. Si yo hago una división y no tengo residuo, ¿estoy hablando de un número primo o de un número compuesto? El número primo solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Se está diciendo que no es, pero ¿por cuál se está dividiendo? ¿Por sí mismo? Por el que quieras. ¿Cualquier número por sí mismo? Ujú. Pues si es cualquier número dividido entre sí mismo, sí es primo. Ok, y ahora los números cuasi primos. A ver, maestras, ilústrenme. Maestras por profesión y por grado. O sea, doble compromiso. Empiecen con su discriminación. Su diferenciación de ¿Vale si lo conceptos. busqué de nuevo?